juntos esta mañana, amén. Agua en vino cambió, los ojos de ciegos abrió, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad,
polvo nos levantas, no hay nadie como tú, mi Dios. Vamos a decirlo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad y del polvo nos levantas, no hay nadie como tú, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. No hay nadie como Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Vamos, Hilo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? No hay nadie que no se detenga, ¿quién nos podrá parar? Oh, 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 mi Dios. Mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Vamos, díselo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. No hay nombre como el de Él, el que ha vencido a la muerte, que Él es digno y bueno, eterno. Nuestro Dios fiel y verdadero. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús, por el amor que has puesto sobre nosotros, el amor con el que has llegado a la tierra para rescatar y salvarnos. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio ha provisto el camino para poder estar delante de Dios y experimentar su presencia sin culpa, sin remordimiento, porque nuestra fe ha sido puesta en ti, que tú has traído perdón y salvación de todos nuestros errores. Gracias, Jesús. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si
tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Tú eres mi deseo, tú eres, oh Jesús, mi amado. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Por eso digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu
echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad hoy trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Por eso digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad hoy trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad aquí trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad hoy trae libertad. Tu amor echa fuera el temor.
has acercado, hoy te has acercado, vestido de gloria, vestido de gloria, vestido de poder. Es el Rey, es el Rey. Todo temor al fracaso, todo temor a la muerte, todo temor al futuro, Él ha vencido en la cruz. Todo temor a mi yo de hace 10 años, todo temor a las consecuencias de mis acciones pasadas, todo temor al rechazo, todo temor a la soledad, todo temor al fracaso que abruma nuestra mente, nuestros pensamientos, que toma el control de nuestras decisiones, que no me permite vivir en felicidad, porque el temor ha acechado nuestra vida, ha acechado el temor en nuestro corazón por tanto tiempo. El temor que nos ha hecho esclavos, el temor que nos ha atormentado. Ha sido derrotado, ha sido derrotado. El temor ha sido derrotado por un hombre que era Dios, que vino a la tierra para vencer a nuestros enemigos. Y esta mañana lo que tenemos que hacer es una decisión consciente de hacerlo Rey de nuestra vida y Rey de nuestro corazón, para que su amor eche fuera todo el temor y podamos vivir en salvación, y podamos vivir en el rescate, y podamos vivir en el perdón, y podamos vivir en el amor que Él ha traído para nosotros, que Él pagó por nosotros. Hay una nueva historia que se ha escrito para ti. Hay una nueva historia que se ha escrito. No tenemos que caminar como lo habíamos hecho. Abraza a ese Rey, abraza a ese Salvador, abraza a ese amor. Aduéñate de este momento para venir a cuentas con Él, para pedir perdón si lo necesitas hacer, para reconocerlo con tu boca, que Él es Dios, que Él es Salvador, que Él ha vencido la muerte. Toma este espacio, aduéñate de este momento, que a veces en el día no nos da tiempo, no nos permitimos, no nos damos el lugar para conectar con su amor y su presencia. Aduéñate de este espacio, dile: Dios, perdóname. Dios, perdóname porque he caminado lejos de ti. Dios, perdóname porque he ido al lado contrario, porque un día yo te conocí y me alejé. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdona todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, todo lo que he pensado. Y ahora ven y acepta su perdón que Él te está entregando esta mañana. Porque una vez que has reconocido, ahora acepta su perdón. Dile: gracias, Dios, porque tú me has perdonado. Gracias, Dios, porque tú me has hecho una criatura nueva. Gracias, Dios, porque tú tienes planes buenos para mí. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque me amas.
Gracias porque me recibes. De gloria, de gloria. Él es poderoso, Él es poderoso, Él es poderoso para limpiarnos, descansarnos. Vive esta increíble experiencia. Tú puedes elegir nacer de nuevo al plan eterno de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. En esta transmisión estoy compartiendo de una manera especial con motivo de la celebración en estos días, como le llamamos, de Semana Santa, donde conmemoramos el sacrificio de Jesús, el cumplimiento del plan eterno de Dios para traer salvación al mundo. Y quiero comenzar con las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios y el plan maravilloso que Él tiene para tu vida. Así es, soy Sergio Miranda Vite, te invito a compartir con tus contactos. Bien, tú puedes elegir nacer de nuevo al plan eterno de Dios. La escritura nos habla a través de lo que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos conocer el plan de Dios para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. La Biblia nos dice en una de las declaraciones más famosas en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, que nos dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos aquí, a través de esta declaración, darnos cuenta de cuánto Dios nos ama. Tú puedes vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios a través de lo que Él está hablando a tu vida. Él lo está declarando y tú puedes creerlo porque Él lo está hablando. Y no solo lo está declarando desde los cielos, sino que es un amor demostrado porque dice que su amor no solo fue declarativo, sino fue demostrado, dicen que nos dio a su Hijo. Él estuvo dispuesto a romper su corazón por amor a nosotros, al hacer que su Hijo, el Hijo del Dios viviente, tomara forma de humana, forma de hombre y viniera de los cielos para morir en esa cruz. La finalidad del Señor Jesús en su primera venida, cuando Él vino por primera vez hace más de 2000 años para quitar la barrera que nos separaba de Dios, la barrera por la cual nosotros nos sentíamos indignos del amor de Dios, nos sentíamos culpables. Él vino para reconciliarnos a través de su muerte, de su sacrificio en esa cruz y de su resurrección para unirnos al amor del Padre. Este es un plan que Dios dio a conocer desde el comienzo de la creación. Dice la palabra que el hombre se separó de Dios. Dice para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos está diciendo que necesitamos de vida eterna, la vida misma de Dios, y que en este mundo el hombre nació separado de Dios, nacimos separados de Dios. Hay un plan eterno desde el principio que nosotros podemos identificar, porque a través de lo que está escrito en la Biblia podemos conocer el corazón de Dios, podemos llegar a entender cómo Dios piensa, cómo Dios siente, lo que Él quiere y los planes que Él tiene para nuestro bien. Podemos desde el principio, como dice la Escritura, identificar un plan eterno, desde que el hombre se separó desde el comienzo de la creación.
cuando el hombre eligió confiar en sí mismo y usar la facultad maravillosa que Dios le dio, con la cual lo creó de elegir por sí mismo para gobernar sobre la creación, el hombre eligió separarse de Dios. Al no permanecer en lo que Dios le había dicho, y lo único que le había dicho que no hiciera era comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino alimentarse del árbol de la vida que estaba en ese huerto. Tú puedes leer esta sorprendente historia de la creación en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y ahí podrás comprobar cómo Dios de esta manera estaba dando al hombre la facultad de elegir libremente de qué se iba a alimentar. Y el alimentarse del árbol de la vida representaba alimentarse de lo que Dios había planeado para el hombre y de lo que él le había hablado. Así que podemos conocer desde el principio cómo en Génesis 3:15 Dios anunció que él haría que viniera de la mujer engañada por esa serpiente antigua para separarse de Dios y no permanecer en lo que Dios le había dicho. Y luego le dio de comer de ese fruto al hombre, a Adán, a su marido, como dice la Biblia, y él también comió de ese fruto, no porque fue engañado, sino porque él oyó la voz de su mujer. Y dice entonces desde Génesis 3:15 cómo Dios anunció desde el comienzo un plan. Y esto nos habla, y muchas personas se pueden preguntar aquí, ¿cómo Dios sí sabía? ¿O qué no sabe Dios acaso todas las cosas? No sabía que el hombre que él creó de esta manera, con esa facultad de elegir libremente, habría de separarse de Dios, habría de ignorar lo que Dios le había dicho y desobedecer la voz de Dios, que no sabía Dios que el hombre iba a cometer este grave error, e iba a hacer que se corrompiera su propia naturaleza y toda la creación que Dios le dio para gobernar. Así es, Dios lo sabía. Sin embargo, aquí podemos ver en la naturaleza de Dios que la maldad y el mal nunca podrá vencer a un Dios de amor, a un Dios verdadero que puede manifestarse y traer salvación por encima de la maldad del hombre. Así que podemos ver que esta escritura se cumple a través del Evangelio de Mateo en capítulo 1, verso 20, cuando dice y declara la genealogía del Señor Jesús para revelar su verdadera identidad y declara que él fue nacido de simiente de mujer, como lo dice en Génesis 3:15, y que Dios, como dice Gálatas 4:4, dice que en el cumplimiento del tiempo, de todo lo que el tiempo y el plan de Dios, dice que Dios envió a su tiempo a su Hijo, nacido de mujer, dice. De esta manera, confirmando que lo que Dios declaró desde un comienzo estaba en marcha para cumplirse y que todo lo que Dios hizo desde que el hombre se separó fue a lo largo de los siglos preparar este plan para venir él mismo. Dios mismo vendría, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Así que a través de la Biblia se da a conocer de qué manera llegaría al mundo este Salvador, que sería Dios mismo, que vendría también prometido como un rey para gobernar sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que podemos ver esto, como nos habla de esto el Evangelio de Mateo, especialmente fue escrito, si tú haces un estudio del Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que fue escrito con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de todas las profecías. Hay más de 300 profecías que estarían dando a conocer la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, como se le llamaba, pero en realidad el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, de la palabra griega Cristo, o Mesías traducido del hebreo, que significa ungido, un rey prometido que vendría a gobernar. Y la palabra nos habla de cómo él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Tú puedes leer en la primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, y nos dice cómo el Señor Jesús, como un cordero, fue destinado desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice que por amor a nosotros Él fue manifestado y que ya ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido destinados a un reino sin límite.
Hemos sido destinados a un reino sin límite y vamos a entender este plan sorprendente de Dios para la salvación de la humanidad. En principio aquí estamos viendo que el Señor Jesús ya había sido destinado desde antes de la creación de todo. Dios sabía todas las cosas, pero Él había preparado este plan y la maldad del hombre, su corrupción, no haría que los planes de Dios finalmente fueran arruinados, sino Dios se encargó a través del Señor Jesús, a través de lo que Él hizo a lo largo del tiempo, de hacer que sus planes se cumplieran. Podemos ver entonces cómo Dios nos habla de un destino eterno y Él te está llamando a elegir en este tiempo nacer de nuevo al plan eterno de Dios. Mira, tú tienes que tener muy entendido esto, como dice Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 34. Dice que precisamente al final de los tiempos, dice que el Señor Jesús como rey estará gobernando sobre la tierra. Así que cuando Él nos habla de vida eterna, no nos habla de ir al cielo. En realidad, ir al cielo es una estancia temporal. Será solamente mientras tanto ocurre la resurrección de los que murieron en Cristo. Es necesario tener a Cristo para participar de esta resurrección de vida, porque la Biblia nos habla de una resurrección de muerte. O sea que la muerte no termina con la existencia del hombre, sino que el hombre continúa existiendo en otra condición, pero vendrá el día cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra finalmente, que habrá una resurrección primeramente de los que murieron en Cristo, y tú puedes verlo en Primera de Corintios capítulo 15 del 50 al 52, como ahí declara. Dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan permanecido hasta que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor dice que vendrá arrebatando a su iglesia en estos últimos tiempos debido a lo que ocurrirá a los acontecimientos mundiales. Y dice que los que permanezcamos todavía cuando el Señor venga en el arrebatamiento, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de la resurrección de los muertos y está hablando de recibir los que no murieron cuando el Señor viene, un cuerpo transformado, un cuerpo de gloria para estar con Él por toda la eternidad. Por eso en Mateo 25:34 vemos este cumplimiento del plan eterno de Dios. Dice entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan a mí, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver entonces que hemos sido destinados, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, la voluntad de Dios es que todos se salven, que Jesús murió en esa cruz para salvarnos a todos, pero es necesario recibir esta salvación que Dios nos ofrece, porque Él no puede obligar a nadie a recibir salvación y para ello tú necesitas creerlo y para ello necesitas oír lo que la palabra de Dios está declarando para ti, que ha sido destinado para salvación. Por eso dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice ahí Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Así que de eso nos habla aquí Mateo 25:34, que aquellos que no crean, que aquellos que rechacen, que ignoren, dice entonces ocurrirá lo que dice, vino a los suyos hablando de los judíos, pero esto finalmente aplicará para toda persona que no le reciba. Dice más dice a lo suyo vino, pero no, los suyos no le recibieron. O sea que el hombre sigue teniendo la facultad de elegir si recibe o rechaza, si cree o no lo cree. Así que es por fe nuestra salvación. Así que dice, más los que le recibieron, entonces es necesario recibir, porque dice que los que le reciban, los que crean en lo que Jesús hizo, los que pongan su confianza en el sacrificio de Jesús y puedan creer que ese es el único sacrificio con el que Dios puede aprobar y a través del cual Él puede perdonarnos, los que pongan su confianza en ese sacrificio estarán del lado derecho, porque dice que los que estén del lado izquierdo, cuando el Señor esté gobernando como rey sobre el mundo, sufrirán condenación eterna.
Esto quiere decir, quedarán separados de Dios por toda la eternidad. Así que es necesario entender que cuando nacimos a este mundo, no nacimos como hijos de Dios, nacimos como criaturas de Dios, pero para llegar a ser un hijo de Dios es necesario recibir la vida eterna, porque Él dice que los que creen en Él, dice, es para que tengan vida eterna. Y la palabra vida eterna, la palabra vida se traduce de la palabra griega zoe, que traduce la vida de Dios mismo. Necesitamos la vida de Dios mismo y por tanto nacer de nuevo para de esta manera tener la naturaleza de Dios y poder estar con el Señor por toda la eternidad. Por eso es que tú puedes elegir nacer de nuevo a este plan eterno de Dios en el cual Él te ha destinado a un reino sin límite. Dice Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, si tú recibes a Jesús, tu vida estará en Cristo. Y en Cristo, dice, seremos escogidos en Cristo, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dice aquí que en Cristo llegamos a ser nosotros santos y sin mancha, perfectos para Dios por causa del sacrificio de Jesús, porque nacer de nuevo significa que todas las cosas son hechas nuevas y quiere decir que nacer de nuevo me hace exactamente hijo de Dios como Dios mismo es, como el Hijo de Dios mismo es, y por tanto vengo a ser santo, separado de toda maldad, separado de todo pecado, y dice santos y sin mancha. Entonces, podemos ver aquí que Dios nos está llamando, queridos amigos, a conocerle y Él nos está llamando a entrar en este plan eterno, porque Dios lo anunció desde un principio. Y tú puedes a través de la Biblia darte cuenta cómo este plan ha venido cumpliéndose a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos ya, dice, en los postreros días, como leíamos hace unos momentos en Primera de Pedro 1:20, donde dice que Jesús como el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que está diciendo aquí que Él es el Cordero. Y hay que entender entonces que esta celebración de la Pascua, ¿cómo se le llama? Está basada en la Biblia, no en tradiciones religiosas, sino en lo que dice la Biblia. Si tú quieres celebrar la Pascua, tendrías que entender qué significa esto. Y si tendrías que ir al libro del Éxodo capítulo 12, donde Dios dio instrucciones al pueblo de Israel para salir de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 430 años. Aquí vemos en esta historia de la libertad de Israel a través de Moisés, de Dios mismo, podemos ver una figura de salvación porque Egipto representa este mundo. Y de la misma manera es que a través de un cordero de la Pascua, Israel salió de una esclavitud. De la misma manera nosotros a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vamos a abandonar este mundo de dolor, de aflicción y de esclavitud para ser libres a la nueva vida y ser destinados a un reino que no tiene límite. Así que aquí encontramos una figura, una manera de entender espiritualmente la salvación a través de Jesús. Dice la Biblia en Éxodo 12 que la instrucción fue después de que vinieron 9 plagas sobre Egipto y el faraón, el rey de Egipto, se negó a dejar libre a Israel. Vino la última plaga, la 10ª plaga, y entonces consistió en traer muerte a los primogénitos. Así que la instrucción fue que el pueblo de Israel en cada familia apartaran a un cordero por 7 días y que lo tuvieran ahí apartado para destinarlo, para llevarlo como sacrificio. Entonces sacrificarían ese cordero en esa noche, pondrían la sangre de ese cordero en las entradas de sus puertas, en las dinteles de sus puertas, dice la Biblia, para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas y no diera muerte a sus primogénitos. De ahí viene la palabra hebrea Pesach, que se traduce como Pascua. Si tú quieres entender por qué se celebra la Pascua en el calendario religioso que Dios estableció para Israel, porque anunció que
esta fiesta de las 7 fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrara para tener un tiempo de alegría y un tiempo de disfrutar de la presencia de Dios. La primera fiesta con la que iniciaba el año para Israel era la fiesta de la Pascua, del Pesach, porque hablaba de una nueva vida y de un nuevo tiempo para la nación de Israel. De la misma manera que cuando nosotros recibimos a Jesús, de la misma manera también vamos a entrar en un nuevo tiempo y en una nueva vida. Así que en eso consiste la celebración de la Pascua y vemos a través del Evangelio de Mateo el propósito del Evangelio de Mateo al ser inspirado y escrito fue dar a conocer al Señor Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido a Israel que traería salvación a ellos. Por esa razón, vemos en Mateo 21 en Mateo 21 cómo se describe el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. 500 años atrás, el profeta Zacarías había anunciado que habría una entrada triunfal de un rey que vendría a Jerusalén, tal como lo dice aquí Mateo 21. Y dice el verso 4 de Mateo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Ahí está. Todo lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, si tú lo lees con mucho cuidado, te darás cuenta que constantemente habla de que lo sucedido fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Aquí estamos viendo cómo Dios tenía un plan que estaba en marcha cuando Jesús fue manifestado a Israel como el Mesías prometido, como el Cristo prometido, el rey que vendría a gobernar para salvarlos, el Hijo del Dios viviente, y todo esto tuvo un cumplimiento. Así que aquí dice que la profecía de Zacarías 9:9 se cumplió el día que Jesús entró, como se le llama de manera triunfal, porque él entró siendo aclamado como el Mesías, como el Cristo de Israel. La profecía de Zacarías decía, díganle a la hija de Sión, ese es el anuncio, díganle, anúncienle, predíquenle a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo identificar el rey que vendría a ellos? Dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que aquí nos habla de que la entrada del Señor Jesús sería en estas condiciones, algo completamente distinto a lo que acostumbraban los reyes de la antigüedad a hacer cuando entraban de manera triunfal en un corcel blanco para destacarse y de esta manera ser reconocidos como alguien poderoso. Y entonces esto tuvo cumplimiento y por esa razón dice que se habla de un domingo de Ramos porque habla de cómo la gente aclamaba al Señor Jesús y esto se cumplió aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Dice que trajeron esa asna y dice que la multitud, que era muy numerosa, en el verso 8, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al rey, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice, Dice entonces aquí la palabra, cuando se refiere a la palabra Osana, está hablando de Dios viniendo a salvar a su pueblo, un rey que vendría a salvar a su pueblo, un rey victorioso. Así que podemos aquí, una vez más, a través de esta declaración, podemos nuevamente observar este cumplimiento y cómo se revela pública y abiertamente la verdadera identidad del Señor Jesús. Él había deseado siempre durante su ministerio que las personas le conocieran de una manera íntima y se dieran cuenta quién era él al conocerle a él, al tener una revelación del Padre, como dice Mateo precisamente en el capítulo 16, del verso 17 al 19, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre
que está en los cielos. Esa era la manera en que el Señor Jesús quería que le conocieran y que a través de los milagros y las sanidades que él hacía, lo pudieran identificar y darse cuenta quién era él por esa revelación. Pero ahora en Mateo 21, él entra a Jerusalén en la última semana de su ministerio y de su vida para dar cumplimiento a esta declaración tan poderosa, manifestándose a Israel como el rey que les había sido prometido, de acuerdo también a lo que decía la profecía antigua del libro de Isaías en el capítulo 53, donde ahí también se describe el ministerio del Señor Jesús y se revela su identidad y se habla acerca de que él sufriría en esa cruz, pero dice que él vería el fruto de la aflicción de su alma, porque él vería el resultado que traería su sacrificio en esa cruz, trayendo salvación al mundo. Así que podemos ver particularmente la importancia que tiene identificar al Señor Jesús como ese Rey de la gloria, y por eso cuando dice aquí que la gente le gritaba, Hijo de David, y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban aclamando a un rey, estaban aclamando a un rey, porque la palabra nos habla de cómo David recibió promesas de Dios de que él vendría un rey que gobernaría sobre Israel y sobre todo el mundo y su reino no tendría límite, su reino no tendría fin. Por eso es que muchos, cuando se dieron cuenta que Jesús de Nazaret en realidad era el Mesías, era el Cristo, le gritaban, Jesús, hijo de David, como lo hizo aquel Bartimeo, aquel ciego, y muchos le gritaban así, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando ellos le gritaban, hijo de David, estaban clamando por su misericordia, que él como un rey diera la orden para que fueran sanados y de esta manera el poder de Dios les llevara salvación. Esto lo podemos ver en las escrituras, cómo fue anunciado ahí en Jeremías capítulo 23, verso 5, Salmos 132, 11, segundo de Samuel capítulo 7, del verso 12 al 13. Podemos ver en Salmos 118, 26 también cómo se declara esto y particularmente me gustaría mencionar aquí particularmente la escritura que se menciona en la escritura que se menciona aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Voy a buscarlo porque lo tenía aquí a la mano, entonces voy a mostrarlo. Segundo de Samuel 7. Observa cómo lo dice aquí la Biblia, segundo Samuel 7, 12, 13, cuando David sería el pacto que Dios hizo con David, este pacto davídico, como le llamamos. Dice, cuando tus días sean cumplidos, le dijo el Señor, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de su linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Observa cómo dice, yo afirmaré para siempre, dice, el trono de su reino. Así que por esa razón este título, como decimos también, era, revela la verdadera identidad del Señor Jesús como el rey que vendría a gobernar de parte de Dios para traer salvación al mundo. También hay escrituras que nos hablan de cómo él vendría de la tribu de Judá y nos hablan estas escrituras como Isaías 9:7, Isaías 11:1, Isaías 11:10,
Mateo 1 del 1 al 16, ahí vemos el cumplimiento, Lucas 3 del 23 al 33, donde también se confirma por qué razón Jesús sería descendiente de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá, dando también cumplimiento profético que él vendría a reinar, como vimos también en Zacarías 9:9, donde dice ahí la escritura que él también vendría a gobernar. En Romanos, en el capítulo 5 verso 12, donde Dios está hablando de cómo venimos a ser justos por fe, cómo la única manera de ser aprobados por Dios para poder eh, estar unidos al amor de Dios es ser justos por la fe, confiando en el sacrificio de Jesús. Observen cómo dice en el verso 12, Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos está hablando entonces de esta separación del hombre en el comienzo de la creación y dice que al hacer esto el hombre hizo que viniera la muerte y la muerte pasara a todos los hombres. Aquí es donde la Biblia nos da un diagnóstico de nuestra condición espiritual y nos muestra por qué razón no nacemos como hijos de Dios al nacer en este mundo, sino como criaturas separadas de Dios, porque dice que la muerte pasó a todos. Claro está, la descendencia de Adán, toda la raza humana, eh, recibió toda esta genética y por tanto toda la descendencia humana de Adán nació separada de Dios con un cuerpo mortal corrompido y por tanto destinado a la muerte. Por causa de esa separación, Adán dejó de estar conectado a la fuente de vida y de abundancia y se separó, así como tú puedes cortar una rama y la rama queda, finalmente morirá y se secará. Entonces, fíjate cómo dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que se dieran a conocer los 10 mandamientos ya había pecado, dice. Pero donde no hay ley, pues no se inculpa a nadie de pecado. Es decir, la ley es la evidencia, los 10 mandamientos de que todos hemos pecado. Antes de que viniera la ley, no había manera de dar una evidencia así, pero sí dice la Biblia que finalmente nos sentíamos culpables sabiendo el bien y el mal. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces nos habla de que reinó la muerte. Y dice, aún en los que no pecaron, como lo hizo Adán, reinó la muerte. Dice, el cual es figura del que había de venir. Adán representa, dice, al que había de venir, hablando de que vendría un postrer Adán. Así que nos dice, pero el regalo o el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando del primer Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces de esta manera nos está enseñando la condición en que estamos. Y entonces nos dice, verso 17, pues por si por la transgresión de uno solo, del primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí el Señor Jesús entendemos que él vino proclamándose y manifestándose como el rey que iba a gobernar sobre Israel y sobre todo el mundo para hacer que la muerte dejara de reinar y condenara a toda la humanidad. Por esa razón, al morir en esa cruz, el Señor finalmente fue coronado con espinas y eso nos habla de la maldición, porque habla ahí en Génesis capítulo 3 como la sentencia por causa de la separación del hombre fue que trajo maldición a la tierra. Y por tanto el primer hombre que debió haber gobernado la tierra de parte de Dios, acabó entregando esa autoridad y dominio a la serpiente antigua al obedecer su voz. Entonces esa corona de espinas representa cómo el Señor llevó sobre sí mismo el juicio debido a esa separación que trajo maldición a la humanidad. Y entonces el Señor, al ser colocada esa corona, él llevó sobre sí mismo toda maldición y fue separado del Padre para que a través de su sacrificio pudiéramos ser unidos y reconectados. Por esa razón también el Señor declaró y dando cumplimiento también a una profecía cuando él declaró en la cruz
y tuvo cumplimiento también en la cruz, esa antigua profecía, ¿recuerdan? Cuando él dijo, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el Señor Jesús estaba declarando que él había sido separado del Padre, llevando esa maldición sobre sí mismo, haciéndose él mismo maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. De esa manera pudiéramos ser bendecidos. Así que, bien, entonces, vemos aquí que él vino para hacer reinar, dice, la vida. Dice que cuanto más por causa de uno solo Jesucristo reinarán en la vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí, así que el Señor vino como rey para hacer reinar la vida y para hacer que la muerte que trajo el hombre al mundo fuera quitada para que el hombre pudiera ser reconectado y unido al amor del Padre. Entonces, el Señor lo que hizo fue llevarnos a Él para llevarnos al reino, donde seríamos gobernados ya no por causa de nuestra ruina, ya no gobernados por la corrupción del pecado y la muerte, sino ahora seríamos gobernados por un rey de la gloria que nos haría también reinar en la vida. Así entonces, ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido. Una vez más vean esta expresión, el tiempo se ha cumplido. Esto habla de un plan, esto habla de que en algún momento en la historia de la humanidad, Dios tenía el plan de hacer venir a su Hijo, como dice, nacido de mujer, para venir a este mundo y finalmente reinar sobre la muerte. Lo que el Señor Jesús vino fue reinar sobre la muerte, reinar sobre el pecado, acabar con el pecado, terminar con la muerte para darnos vida eterna. Así que él dice en Marcos 1:15, por cuanto el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, arrepiéntanse. Dice, y crean en el Evangelio. El reino de los cielos, anunció, se ha acercado. Él vino para traer el reino de los cielos a la tierra. El hombre no podía subir a los cielos, pero dice que el reino de los cielos vino a la tierra. ¿Y qué sucede cuando el reino de los cielos viene a la tierra? Hace que las cosas cambien y hace que la vida del hombre sea transformada. Entonces, ¿qué es lo que hace el reino de los cielos? Lo que el reino de los cielos fue, dice, traer justicia, paz y gozo, como lo dice Romanos capítulo 14, verso 17, dice que el reino de Dios, dice, no consiste en tradiciones religiosas, no consiste en religiosidad, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mientras que la religión promueve la propia justicia, mientras que la religión promueve que el hombre a través de sus buenas obras obtenga salvación y se promueva a sí mismo como si él pudiera tener virtud para que Dios lo aprobara, dice que el reino de Dios consiste en su justicia. La única manera de ser justos es con la justicia de Dios. Y por esa razón dice que nos fue dado Jesús para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos fue dado para que seamos justos, y al ser justos, dice, también seamos santos y sin mancha y por tanto perfectos para Dios, sin mancha, dice, y de esta manera podemos nosotros ahora nacer de nuevo, participar de este reino que no tiene límite. Así que nos dice que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el llamado del Señor Jesús es el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Él vino para dar cumplimiento al tiempo de Dios, a los planes de Dios, y dice, vino para que el reino de los cielos se acercara, pero todavía faltaba que las personas vinieran a Él. Por eso les dice, arrepiéntanse, vuélvanse de una religión, vuélvanse de sus propias obras, vuélvanse de su propia justicia, vuélvanse de quien ustedes creen que son, vuélvanse a mí, para que de esta manera, creyendo en lo que Él hizo, nosotros entonces podamos, así dice a la palabra, podamos nosotros entrar en el reino, tener entrada al reino y de esta manera nuestra vida sea transformada. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo al reino de Dios, en primer lugar dice que Él hace que reine la justicia.
Y esto quiere decir que al hacer reinar la justicia, somos perdonados. La razón que Dios perdona no es porque es Dios, sino porque se hizo justicia en el sacrificio de Jesús. Ahí donde Él fue separado del Padre, fue juzgado, como hemos oído, toda nuestra vida por nuestros pecados y por nuestras maldades. Se hizo justicia, ya se castigó el pecado de una vez y por todas. Dice que a través de ese sacrificio, de una vez y por siempre, ya se hizo expiación por el pecado. Entonces la palabra expiación habla de cubrir o quitar los pecados. Es decir, el sacrificio de Jesús hizo justicia porque él ya fue juzgado hasta hacerlo ser separado del Padre y morir para que en nosotros ya no haya pecado. En la justicia de Dios no hay pecado. Entonces, Él nos ha hecho justos y perfectos al poner nuestra confianza en Jesús. Por eso el reino de Dios consiste en justicia. Cuando entramos al reino, al nacer de nuevo, lo que gobierna en nuestra vida es la justicia. Es decir, que para Dios somos justos. Para Dios ya no somos pecadores, para Dios somos ahora sus hijos. Él no tiene hijos pecadores, Él solo tiene hijos que son justos, santos y sin mancha. Así que dice que el reino de Dios consiste en justicia y luego paz, lo cual está hablando de bienestar, que una vez que una vez que somos perdonados por Dios y somos unidos al amor del Padre, podemos disfrutar de la herencia, de todo el bien que Dios ha preparado para nosotros a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces viene la paz, de la palabra hebrea shalom o airene, que significa sin conflicto. Entonces quiere decir que ya no hay conflicto para que nosotros podamos acceder a todo el bien de Dios, a la sanidad, a la abundancia, a la prosperidad, a la liberación, al rescate, a la salida. Y luego viene el gozo, dice la alegría. En eso consiste el reino. Por esa razón dice Romanos 5:17, que si por la transgresión de uno, hablando del primer Adán, reinó la muerte, cuánto más, dice, por causa de uno, Jesucristo, reinarán, dice aquí en Romanos 5:17, dice entonces, reinarán en vida por uno solo, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el postrer Adán. Reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben, dice, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una vez más, los que reciben la justicia de Dios mismo, no los que se hacen justos por sus obras, no los que se hacen justos por su religión, por su religiosidad, no, los que reciben, dice, el regalo de la justicia. La justicia de Dios es un regalo por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. El hecho de que Él haya resucitado significa que el sacrificio de Jesús fue aprobado. Si el sacrificio de Jesús no hubiese sido aprobado por el Padre, entonces Él hubiera muerto como cualquier otro hombre. De hecho, sabemos por la historia que bajo el Imperio Romano, la cruz era la forma de ejecución, de sentencia a muerte de todos los que se rebelaban en contra del Imperio de Roma o de los delincuentes. Así que la cruz era como una silla eléctrica de aquel tiempo y la gente estaba habituada a saber que en la cruz serían ejecutados los delincuentes o los enemigos del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que hizo distinto la crucifixión de Jesús? Que Él resucitó, que Él murió, porque para resucitar tendría que haber muerto. Y la muerte del Señor Jesús era necesaria porque Él hizo al morir que nosotros también con la cruz de Cristo también hayamos muerto a nuestros pecados y delitos. Por eso dice Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Qué extraña declaración para las personas religiosas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que mi fe
Mi confianza en el sacrificio de Jesús me hace estar unido en su muerte, como dice Romanos 6 cuando enseña acerca del bautismo. La palabra bautizo, que se traduce del griego, que significa ser sumergido, cubierto por el agua, representaba nuestra unión a la muerte de Jesús. Quiere decir que si fuimos unidos a través de la fe, a través del acto del bautismo, de nuestra confianza en el sacrificio a la muerte de Jesús, quiere decir que hemos muerto ya por causa de nuestros delitos y pecados en Cristo. Y por tanto, por eso Jesús resucitó, porque eso significa que su sacrificio fue aprobado por el Padre y suficiente para salvar a toda la humanidad, a todo el que cree en su nombre tendrá vida eterna. Por eso entonces nos dice la escritura ahí en Primera de Pedro 1:19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice, sabiendo, da por hecho que sabemos. Y tú lo llegas a saber al entender este poderoso mensaje de la Biblia, del plan eterno de Dios. Entonces tú necesitas saber que dice aquí que ya fuimos rescatados, como dice, fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con riquezas de este mundo, con cosas corruptibles, sino, dice, con la preciosa sangre de Cristo. La palabra preciosa habla del valor que tiene para Dios el sacrificio de Jesús. Habla de lo honroso que es para Dios ese sacrificio. Dios honra el sacrificio de Jesús. Toda religiosidad es una ofensa para Dios porque cuando las personas son religiosas, están poniendo por encima de lo que Cristo hizo sus propias obras, están ignorando y menospreciando el sacrificio de Jesús. Tú tienes que saber que la religión no salva ni da seguridad, sino solamente poner tu confianza en esta sangre que representa el sacrificio de Jesús, la sangre derramada. Ahora que veía nuevamente yo la Pasión de Cristo, la película que impactó al mundo en aquel tiempo, ¿recuerdan? Se ve en una escena cómo escurría la sangre de Jesús por la cruz, cómo escurría la sangre. Y eso habla de cómo esa sangre estaba siendo vertida, derramada para cubrir todos los pecados y quitar todos los pecados del mundo. Así que no hay nada que pueda ser más poderoso para hacernos justos y más honroso que la sangre de Jesús para hacernos dignos del amor de Dios. Sabiendo que fueron rescatados, dice, de su vana manera de vivir heredada por sus padres, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Una vez más, como un cordero, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos la Pascua una vez más, el Peshach, el cordero que fue sacrificado, la sangre de ese cordero en las puertas de las casas para que no murieran los primogénitos. Esto habla de los primeros, que cuando nosotros recibimos a Jesús y vivimos esta experiencia de nacer de nuevo, venimos a ser los primeros entonces para Dios. Así que dice que reinarán en vida los que reciben el regalo de la justicia y dice y la abundancia de la gracia. Así que reinarán en la vida, gobernarás por encima de toda circunstancia, gobernarás sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. La maldición ha sido quitada, gobernarás sobre toda adversidad, gobernarás en este mundo, porque el Rey nos ha hecho reinar en la vida. Para eso está reinando, para que nosotros reinemos con Él en la vida. Esto es algo impresionante, algo poderoso. Así que Él vino para hacernos reinar sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Él vino para reinar sobre todo y hacernos reinar. Por eso la palabra nos llama a vivir reinando sobre toda situación y sobre toda circunstancia. Por eso el Señor Jesús dijo, sabemos que somos
sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Primera de Juan capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. El maligno no puede en contra nuestra. Nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido destinados a un reino sin límite para manifestar la grandeza, la gloria y el poder sobrenatural de Dios. El Señor, Jesús declaró también ahí en Juan capítulo 17, Él declaró, en este mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido este mundo. Él nos ha llamado para reinar sobre toda circunstancia en este mundo. Así que yo te invito para que nos acompañes este próximo domingo en nuestro auditorio Eleva a las 11 de la mañana y vengas y te unas con nosotros para activar el poder del nuevo pacto, este nuevo pacto que el Señor estableció, en el cual Él nos ha unido eternamente, permanentemente a Él. Ya no depende de lo que hacemos o no hacemos, sino hemos sido unidos por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Te invitamos para que te unas a nosotros activando el poder del nuevo pacto. Vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a honrar el sacrificio de Jesús tomando el pan y la copa, tal como Él lo estableció y lo declara Primera de Corintios capítulo 11, y nos está llamando a activar el poder del nuevo pacto para que nosotros estemos reinando en la vida por medio de la justicia, la paz y el gozo que viene a través del Espíritu Santo.